Les presento al doctor Oscar Correas. Muchas gracias, doctor. El título de la ponencia. Qué bueno que no lo recuerdo porque voy a decir otra cosa. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el día miércoles estaba yo un poco alterado, emocionado, y no supe decir lo que tengo que decir ahora. Y es en relación a esto que dice Daniel, que es nuestra relación aquí en el CEICH como investigadores, siendo yo no solamente el más viejo. Yo quiero que sepan que este grupo de estudiantes, bueno, no son todos estudiantes, algunos ya dejaron de ser estudiantes, trabaja por su cuenta. No es cierto que yo los coordino, no es cierto. Lo que hacemos es trabajar en conjunto en la investigación, a la cual también se dedican, por supuesto, como principal cosa. Son investigadores, jóvenes investigadores. Pero en realizar las cosas que decidimos, lo hacen completamente solos. Y eso es algo que a mí me tiene asombrado, pero además algo con lo cual estoy muy agradecido y tengo mucho gusto de decirlo. Ellos trabajan por su cuenta. Esto es un mérito que yo no sabía que podíamos conseguir alguna vez. Y tal vez nunca pensé que podía llegar a ser un investigador que tuviera participación en un grupo que trabaja sin la coordinación del jefe. Porque eso sí, soy el jefe. Así es como se hacen las revistas y así es como se ha hecho este congreso. Pero también quiero dejar constancia, espero que en alguna parte no hay un acta para firmar aquí, pero a lo mejor en algún video ahí está, queda constancia, de que queremos agradecerle a este centro, que se llama Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, agradecerles el apoyo. Y aprovecho para decir que Margarita Favela, que me acaba de preceder en el uso de la palabra, era la secretaria académica hasta hace pocos días, de manera que los apoyos que conseguimos para hacer este congreso, estas conferencias, contaron con la participación de Margarita para apoyarnos. Por supuesto que esto significa también que quiero agradecerle públicamente a Norma Blázquez, nuestra directora, que nos ha acogido con gusto, porque hay que saber que un grupo de abogados que anda, un grupo de juristas que anda suelto por el mundo haciendo disparates, no es algo que concita fácilmente el apoyo o la simpatía de los jefes universitarios, de los directores. Yo sé, a mí me ha costado mucho tiempo llegar aquí a este centro, porque lamentablemente los abogados, cuando nos dedicamos a algo más que a ser abogados, o sea que queremos estudiar filosofía, sociología, semiología, lo que sea, no tenemos un lugar fácilmente detectable, ¿no? En la Facultad de Derecho nos dicen casi siempre, bueno, ahora le estamos ganando la partida y ya nos están aceptando, ¿no?, en la Facultad de Derecho. Pero mi experiencia era la de que la Facultad de Derecho nos dice, no, eso que ustedes hacen es otra cosa, eso es sociología, eso es filosofía, pero no es derecho. Entonces uno va pacientemente a la Facultad de Sociología y dice, oiga, mire, quiero hacer sociología jurídica. No, dice, eso se hace en la Facultad de Derecho. Y pasa lo mismo con los filósofos, ¿no? Uno vaya, oye, quiero hacer filosofía del derecho. No, eso se hace en la Facultad de Derecho. No, no se hace en la Facultad de Derecho. En la Facultad de Derecho no se hace filosofía del derecho. No, pero tiene que ser allá, porque aquí nosotros no sabemos nada de leyes, ¿no? Y con el cuento de la gente, porque es un cuento también, la gente dice, yo no sé nada de leyes. Hay sociólogos y politólogos, yo los he escuchado decir, yo no sé nada de leyes. Caray, que no leyó la Constitución. Pero así dice, no sé nada de leyes. Entonces es muy difícil encontrar un lugar donde desarrollar proyectos como los que desarrollamos aquí. Y tenía que ser un centro de investigaciones interdisciplinarias el que nos acogiera y nos diera estas oportunidades. Cosa que quiero agradecerle a Norma Blázquez, pero también a Daniel Casés, que era el director anterior, que fue quien me permitió aquí llegar a la facultad, a este centro. Bueno, esto es en términos de agradecimientos.
pero también quiero agradecerles a los compañeros que han venido desde Argentina, de Brasil y de Colombia, a los que han venido a estas jornadas, porque le dan un toque internacional importantísimo. Quiere decir que la crítica jurídica traspasa las fronteras mexicanas y se puede decir que está instalada en la conciencia y en la simpatía de muchos colegas que son de otros países. Eso es algo para agradecer también. Bien, yo me quedé para el final. Supongo que esto de estar al final no era una maniobra desesperada de Daniel. He pensado que haría bien en hacer una pequeña reflexión que no he ni siquiera tenido tiempo de escribir. Una reflexión acerca de qué es la crítica jurídica. Porque llevamos 7 conferencias internacionales en que hemos hecho jornadas latinoamericanas de crítica jurídica. Pero la crítica jurídica, ¿qué es? O también podría decirse, ¿es lo mismo que hace 7 años? O cuando comenzamos lo más viejo fuera, todavía en otras partes. ¿Es la crítica jurídica lo mismo que yo pensaba que era en el año 85? ¿O qué? Creo que podemos hacer esta reflexión y espero que sea útil. Ayer Aníbal Dauria, ayer no, antes de ayer me parece, hacía referencia a la palabra crítica, a la propia palabra crítica, ¿no? Este es un trabajo que hice una vez en una revista colombiana que se llama El Otro Derecho, que es el equivalente colombiano a nuestra crítica jurídica, nuestra revista Crítica Jurídica. Llamó a un concurso, era como el año 85, 86 me parece. Un concurso sobre la definición de la crítica jurídica. Y yo dije, a mi juego me llamaron, entonces hice este artículo. Y no me saqué el premio, pero me lo publicaron. No me acuerdo cuál era el premio, pero no me lo dieron. Pero el artículo lo publicaron. Y después lo he publicado en este librito, que es un librito que colecciona trabajos míos anteriores. Bueno, aquí junté 6 ejemplos de uso de la palabra crítica. A ver cuál le conviene a nuestra crítica jurídica. La primera, la crítica de la razón pura de Kant. Ahí hay un uso de la palabra crítica. Segundo, la crítica de la crítica crítica de Marx y Engels. Es el subtítulo de un libro de Marx y Engels, ¿no? 3, el capital o la crítica de la economía política de Marx. Ahí hay otro uso de la palabra crítica hecha por Marx. En quinto lugar podríamos decir, por ejemplo, la sentencia X del juez Y ha sido duramente criticada por no estar arreglada a derecho. Ahí hay otro uso de la sentencia. También la crítica, en un sentido contrario, es la crítica ha sido favorable para esta obra, ¿no? Salimos del teatro y leemos al día siguiente en el periódico que la crítica ha sido favorable. De manera que la palabra crítica puede tener sentido positivo, no solamente negativo. Finalmente, en sexto lugar, podríamos decir que la ley N ha sido duramente criticada por injusta. Aquí hay varios significados de la palabra crítica y uno podría preguntar, yo me preguntaba entonces, hace más de 20 años, ¿cuál es la que se ajusta a lo que yo pensaba que era crítica jurídica? Pero ahora no soy solamente yo, ahora somos muchos más los que nos llamamos de la crítica jurídica, a veces de la teoría crítica del derecho. Nosotros nos hemos llamado crítica jurídica tal vez porque la revista le pusimos el nombre de crítica jurídica. Entonces, bueno, ¿cuál sería la crítica? Cuando lamento tener que hablar de mí, pero en aquel entonces
que éramos yo, Berumen tal vez, y Jesús Antonio de la Torre Rangel, el profesor de Aguascalientes. Éramos prácticamente los únicos que hablábamos de crítica jurídica entonces. Cuando yo comencé con la pregunta de ¿por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa? Pero todavía hay una pregunta anterior. ¿Por qué preocuparse por lo que el derecho dice para no decir otra cosa? ¿Por qué eso es importante? Y esto tiene que ver con la militancia. Y aquí es donde la crítica jurídica o la teoría crítica del derecho se une con la cuestión de los movimientos sociales, y de lo que estaba hablando mis dos colegas que me han precedido en el uso de la palabra, sobre todo Margarita, ¿no? Porque uno se mete a la crítica jurídica siendo un jurista, finalmente porque tiene inquietudes sociales, vamos a llamarlo así, o inquietudes políticas, tiene definiciones políticas. Es un militante del derecho. ¿Hay militantes del derecho? Sí, la mayor parte de mis colegas son los sinvergüenzas, pero existen una muy buena cantidad de abogados que no son sinvergüenzas, que son militantes, que algunos han dado su vida, o les ha costado la vida, la cárcel, el exilio, el silencio, su actividad a favor de los derechos de los obreros, por ejemplo. Y esto se liga con la convicción que yo diría que es de las militancias de izquierda, como la de los anarquistas, la de los socialistas, comunistas, que siempre han buscado enseñar. Siempre es una constante en el pensamiento revolucionario, y por revolucionario entiendo a los comunistas, a los anarquistas y a los socialistas socialistas, ¿no? Enseñar. Hay que hacer, si queremos hacer la revolución, tenemos que educar. Tenemos que hacerle comprender a la gente lo que está pasando. Y esto se logra con la educación. Y ha sido así que siempre en libros como El Capital, por ejemplo, o Las cosas de los anarquistas, se discutían en grupos obreros. Y todavía existe eso. Todavía existe la práctica de los estudiantes que van a formar un grupo, a hablar con obreros, explicarles qué es el capital, cómo funciona, cómo el obrero es explotado. Es decir, una educación. ¿Y por qué educar? Bueno, porque tenemos la idea de que solamente se puede hacer una práctica eficaz si se conoce perfectamente aquello sobre lo cual hacemos la práctica. Hacemos la práctica sobre el mundo capitalista, porque vivimos en el mundo capitalista y queremos cambiarlo. Pero para cambiarlo hace falta conocerlo muy bien. Por eso la actitud de la enseñanza, la actitud docente, digamos, que siempre han tenido los grupos revolucionarios. Y cuando un jurista se pregunta por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa, está preguntándose qué es lo que debería enseñar. O, en primer lugar se pregunta si es importante hacerle conocer el derecho a los obreros. Y es obvio que sí es importante, por supuesto que es importante, porque los abogados son los que defienden a los obreros en los tribunales. Pero son también los que son abogados de sindicatos, son asesores de los sindicatos. Por supuesto que de los sindicatos sinvergüenzas hay abogados sinvergüenzas, pero no todos los sindicatos son sinvergüenzas. Entonces estamos en la idea de educar porque hay que conocer esto. Y por eso esa es la explicación en el fondo de la primera pregunta. ¿Por qué el derecho dice eso que dice y no otra cosa? ¿Qué puedo explicar yo de esto? ¿Es importante? Sí es importante. Porque así como se conoce el funcionamiento de la mercancía, es importante que se sepa cómo funciona el Estado y el derecho. Entonces tenemos que enseñar. Pero ¿cómo vamos a enseñar si nunca hemos reflexionado sobre eso? En los años 60, cuando hacíamos la militancia de los abogados, todavía no se nos ocurría pensar el derecho desde el punto de vista revolucionario. Fue en los años 60, en los últimos 60, que apareció el primer libro de Stushka, un revolucionario ruso que fue presidente del Tribunal Supremo de los Soviets. Era un abogado, por supuesto, para ser del Tribunal Supremo. Y fue un libro que despertó un poco el interés,
yo lo conocí en Argentina. El primer libro me parecía natural que la primera teoría o la teoría del derecho fuese algo soviético. Claro, Stushka es un hombre muy anterior al estalinismo, no era un estalinista como quienes hacían los libros que los rusos tenían para nosotros los negritos del tercer mundo, ¿no? Ustedes saben que los rusos tenían unos vulgares libros que eran manuales que no traducían y no nos vendían como que eran el sumo del marxismo, ¿no? Y eran realmente muy malos, muy malos. Sin embargo, se vendieron y se leyeron mucho. Stushka no era de esta categoría. El segundo libro que apareció en el horizonte fue el de Pashukanis. Pashukanis es otro revolucionario ruso, abogado, que hizo reflexiones muy pertinentes e importantes sobre el derecho. Y lo que planteaban estos rusos era voltear a mirar principalmente las relaciones sociales para enfrentar la tradición jurídica que miraba las normas. Aquí se trataba, al parecer, según Stushka y Pashukanis, de poner la atención en las relaciones sociales que dan razón de las normas, que pueden ser vistas como causa de las normas. Y así comenzaron los años 70, los años 80, y comenzó a haber una reflexión de corte marxista, pero que tenía como referencia principal a Stushka y Pashukanis. Yo mismo me interesé en eso y escribí sobre Pashukanis, pero después lo abandoné totalmente, no me gustó. Pero la pregunta seguía siendo entonces, y las razones de la pregunta son entonces, que uno es un abogado militante de la militancia propia de los abogados. Militancia modesta, por supuesto. No habrá, cuando haya revolución, no habrá calles con nombres de abogados, ¿no? Ni parques que digan cosas así, ni ningún teatro que se llame crítica jurídica, no habrá eso. Pero bueno, de cualquier manera es una militancia que es importante, aunque sea modesta. Y el asunto es que la pregunta aquella de ¿por qué el derecho dice eso que dice? Tiene que ser buscado, claro, en las relaciones sociales, como decía Stuka. Entonces hay que estudiar las relaciones sociales. Ah, caramba, por fin, ahora es por eso que hay que leer El Capital. Porque yo vengo de una tradición que no leía El Capital, sino leía a Lenin. Y cuando no leían al estalinismo. Leíamos a Lenin y no a Marx. Es una chifladura, pero sucedió. Entonces, aquí en México, yo me puse a estudiar El Capital. Lo hice con un excelente profesor que había en Puebla entonces, hace 30 y pico de años. Y claro que comenzó entonces la comprensión de lo que el derecho decía, por qué el derecho dice eso que dice. Y entonces en la lectura del Capital me iba mostrando por qué el derecho civil, por ejemplo, el derecho laboral, por qué dice eso que dice. Entonces quedaba claro que por ejemplo, los contratos, y estas cosas son cosas de abogados, se van a aburrir a los que no sean aquí abogados, ¿no? Porque voy a hablar de cosas técnicas de los abogados. Un contrato, una compra-venta, parece obvio que es un intercambio de equivalentes, conforme con la ley del valor, diría Marx, ¿no? Entonces los contratos son intercambios de equivalentes. Sí, los contratos son intercambios de equivalentes. Bueno, pero la ley no dice eso. Si uno abre el Código Civil, no dice que los contratos son intercambios de equivalentes. Dice que son acuerdos de voluntad. Entonces, ¿cómo comprobamos que los contratos son intercambios equivalentes? Si mientras tanto la ley no dice eso. ¿Cómo le comprobamos al abogado? Porque el abogado reaccionario que no quiere entender, dice, no, usted está diciendo que los contratos son intercambios de equivalentes,
Pero mire, aquí tiene el Código Civil, mire, no se burro. Aquí no dice que son intercambios, dice que son acuerdos de voluntad. Y un acuerdo de voluntad no es muy distinto que un intercambio de equivalentes según aparece en el Capital de Marx. Entonces la cuestión se tornaba en cómo comprobamos que el código miente. ¿Cómo que miente? Sí, el código miente porque está diciendo una cosa que no es. Y dígame, ¿cómo va a mentir el código si es eficaz? Usted, marxista, reconoce que el Código Civil es eficaz. Es eficacísimo. Entonces, ¿cómo si es mentiroso? ¿Cómo? Bueno, pero si de eso se trata, de precisamente que la ideología es mentirosa, pero es útil y sirve, claro que sirve. Idiotiza a la gente, claro que sí. Eso lo hace Televisa. Televisa es una porquería, pero no quiere decir que no sea eficacísima. Estupidiza a la gente. Bueno, el derecho también, no digo que estupidiza, pero desconcierta a la gente, ¿no? Porque la gente cree que cuando va al mercado es su voluntad la que, como el derecho dice, que el contrato es un acuerdo de voluntad, y la gente piensa que, o pensamos a veces, ¿no?, que vamos al mercado y compramos y pagamos lo que queremos. Y no es cierto, ¿no? El precio de la mercancía está fijado, eso lo sabe cualquiera, está fijado por el mercado. Desde muy tempranito, a las 6 de la mañana ya están los precios puestos. Cuando llegamos a las 10 de la mañana, nuestra voluntad sirve para nada. Tenemos que pagar lo que dice el que vende tomate. Si no, no comemos tomate. Pero entonces, la cosa empezaba a comprenderse. Entonces se trata del estudio de la ideología. No se trata del estudio del derecho. Tenemos que dar por sentado que el jurista... Por otra parte, hay algo más para decir. ¿A quién nos dirigimos con nuestra inquietud intelectual? ¿Nos dirigimos a los obreros? No, a los obreros nos dirigimos en otro contexto. Aquí nos estamos dirigiendo a los estudiosos del derecho. ¿Quiénes son los estudiosos del derecho? Los abogados, no, eso ya dejaron de estudiar hace mucho. Los estudiosos del derecho son los estudiantes del derecho, los jóvenes juristas. Esos son nuestros interlocutores. Tenemos que ganarnos, a ellos nos tenemos que ganar. Esto conducía a ciertos desaciertos, como creer que lo que teníamos que hacer era cambiar la enseñanza del derecho, incorporar estos contenidos revolucionarios en la enseñanza del derecho para que los abogados fueran revolucionarios. Pero era un disparate, porque el Estado, el poder, nunca va a soltar la facultad de derecho, nunca va a permitir que el pensamiento revolucionario se adueñe de la facultad de derecho. Será siempre, nos permitirán, en épocas de pseudodemocracia, nos permitirán que estemos cerca. En épocas de dictadura, ni pasar cerca de la facultad. Entonces, nos dirigimos a los juristas, pero a mí por lo menos me costó bastante tiempo darme cuenta de que lo que podíamos hacer era algo marginal. La crítica jurídica es algo marginal en la Facultad de Derecho. Podrá ser muy interesante, muy bonita, pero los estudiantes de Derecho, lamentablemente, cuando se acercan al final de su carrera, no solamente empiezan a ponerse corbata y saco, sino que además se olvidan de toda la filosofía y economía que estudiaron en la facultad. Se acuerdan solamente del Código Civil y saben perfectamente bien que un abogado no necesita saber muchas cosas, sino apenas ganar juicios. Y los juicios no se ganan con tanto estudio. No hay que estudiar tanto, hay que saber litigar para ganar juicios. Bueno, entonces tenemos que aceptar que la crítica jurídica se dirige a los jóvenes juristas interesados, sabiendo de antemano que seremos siempre marginales. Esto es algo que puede dolernos mucho, pero hay que aceptarlo porque es verdad. No vamos a cambiar las cátedras de Derecho Civil para que el profesor de Derecho Civil le explique a la gente que los contratos son intercambios de voluntad, intercambios de equivalentes. El profesor de Derecho Civil seguirá explicando de aquí hasta que se termine el capitalismo, seguirá explicando que los contratos son acuerdos de voluntad. Pero además, es cierto que son acuerdos de voluntad, ahí dice.
¿Cuál es mi tarea entonces? Mi tarea es demostrar que lo que ahí dice es mentira. ¿Y cómo lo voy a demostrar? Simplemente le voy a hacer leer el Capital. Difícilmente un abogado va a leer el Capital. Es claro que los hay, por supuesto que lo hay. El propio Marx era un jurista. Pero, bueno, ya sé que somos poquitos, pero no seamos tan poquitos. Necesitamos un poco más. Y aceptar que le hablamos a juristas que a lo mejor no se van a poner a leer el Capital. ¿Cómo le explicamos entonces que el derecho miente? Tenemos que explicárselo en el análisis del propio discurso del derecho. Por supuesto que le vamos a decir que los contratos son un resultado, un efecto de las relaciones sociales mercantiles. Claro que le vamos a decir eso. Pero le tenemos que mostrar con el texto jurídico en la mano. Tenemos que explicarle que la voluntad no existe. No existe en el mundo de las mercancías, la voluntad no existe. Tenemos que demostrarle que es un irracional la voluntad. Y tenemos que demostrarle que la voluntad es la forma en que aparece el intercambio. La voluntad es la forma normativa en que existe el intercambio. Esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer comprender. Y en esto consiste entonces la crítica jurídica. En este caso la crítica jurídica es la crítica de lo que dice el Código Civil. Estamos hablando para abogados, tenemos que hablar en términos del Código Civil. Y si no aprendimos el Código Civil en la facultad, hay que saber el Código Civil. Si no, no podemos hacer crítica jurídica, no podemos convencer a nadie. Esto es para aquellos muchachos que piensan que el Código Civil no importa, porque lo que importa es el derecho constitucional, el derecho internacional. Y no es cierto. El núcleo fuerte de la sociedad capitalista está en el Código Civil. Ahí está el asunto. Despreciar el estudio del Código Civil es una verdadera locura. Entonces tenemos que conseguir mostrar que el derecho miente. Pero eso es con la letra de la ley en la mano, ¿no? Pero además de eso, está lo que el jurista tradicional, el profesor, dice acerca del código, que es otra clase de crítica, es la crítica del discurso jurídico. El anterior, diría yo, es la crítica del discurso del derecho, el discurso que está en el código, lo que encuentro yo cuando hablo del código civil en la mano, en el artículo tal, que dice, y lo puedo leer, eso es el discurso del derecho. Pero el discurso jurídico es el del jurista, aquel profesor que cuando le preguntamos, oiga profesor, y entonces me decía, cállese, lea, aquí está, ¿para qué pregunta? Uno daban ganas de preguntarle, ¿y usted para qué está aquí entonces? Pero era así, repetía el código, así, lo leía. Aquí en México los muchachos les han puesto a esa clase de profesores codigueros, porque abren el código y leen y dicen, ¿entendieron? Nadie dice nada. Bueno, sigamos entonces, ¿no? Así se enseña el derecho. Pero el profesor, no todos son tan primitivos como aquel que decía, cállese, ¿no? Hay juristas hoy que son ideólogos del derecho, que son muy, muy sutiles, ¿no? Por ejemplo, hablando de la crítica jurídica, la crítica del discurso de los juristas, como todos ustedes deben saber, la Ley Federal del Trabajo dice que el derecho, que el trabajo no es una mercancía y que el contrato no es una compraventa. No, la Ley Federal del Trabajo dice solamente que el derecho el trabajo no es una mercancía. Y entonces, ahí de nuevo el derecho miente, ¿no? Porque el trabajo sí es una mercancía. La fuerza de trabajo es una mercancía en la sociedad capitalista. Le guste a quien le guste, o le disguste a quien le disguste, la fuerza de trabajo es una mercancía, se compra y se vende en el mercado. Pero aquí que viene un jurista muy humanista y dice, no, los marxistas están equivocados. El trabajo no es una mercancía, porque no es un contrato de compraventa. Porque si fuera un contrato de compraventa, entonces el hombre sería una cosa, se vendería. Y eso no puede ser.
Fíjense el género del razonamiento, ¿no? Buscando en nuestros resabios humanistas la idea de que el hombre no se puede vender, para poder justificar que el derecho no es una mercancía. Yo supongo que algunos de ustedes se han dado cuenta que estoy hablando del profesor de la Cueva, ¿no? Mario de la Cueva, que dice, no, fíjense que no hay, ni siquiera es un contrato lo que hay entre el obrero y el patrón, es una relación de trabajo. Con esto intenta darle la vuelta para que alejar el fantasma marxista de que la fuerza de trabajo sí es una mercancía, y sí es el capitalismo un mundo inhumano, y sí el hombre es un objeto de comercio, y todo se arregla en el mercado, ¿no? Que sería la crítica marxista. Uy, ¿será que ya nos descubrieron? Bueno, esto sería entonces una crítica no al discurso del derecho, sino al discurso del jurista. Y no son los únicos ejemplos notables de lo que se puede lograr haciendo crítica jurídica, ¿no? ¿En serio? No sé. ¿Qué pasará? ¿Hoy se queman a quién? ¿Al burro? No tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Bueno. Esta sería la crítica típicamente marxista, en el sentido de la palabra crítica utilizada por Marx cuando Marx dice el capital o la crítica de la economía política. El libro de Marx se llama Crítica de la economía política. ¿Por qué crítica de la economía política? Porque Marx estudia la economía política, pero en forma de crítica a sus antecesores. Marx se concibe a sí mismo como un hombre de la economía clásica, el que viene a decir las cosas finalmente, porque ni Ricardo ni Adam Smith no consiguieron hacerlo, ¿no? Y entonces la crítica es el desmenuzamiento, en este caso de la mercancía y de su funcionamiento. Bueno, en este sentido es que se puede usar la expresión crítica jurídica cuando queremos hablar del derecho y desmenuzar su ideología, como sería desmenuzar el contrato de compraventa que está en el Código Civil, desmenuzarlo, analizarlo y exponerlo críticamente. Ahora bien, el tiempo ha mostrado que la crítica jurídica no puede ser solamente la crítica marxista. La crítica marxista es esta crítica al estilo de Marx del discurso del derecho y del discurso de los juristas, crítica de la ideología. Pero estos años, sobre todo estos últimos 7 años que tienen esta jornada de crítica jurídica, ha mostrado que las inquietudes que despierta la idea de la crítica jurídica no se reducen a una crítica marxista. Y la mejor prueba es el programa que hemos desarrollado durante esta semana. Ha habido un gran número de temas que no necesariamente son crítica marxista. Y sin embargo ahí están. Hemos convocado a un congreso, a una jornada de crítica jurídica. Se han aproximado ponencias, se han aproximado compañeros, estudiosos, estudiantes, atraídos tal vez por la novedad de la palabra, de la expresión crítica jurídica, ¿no? Pero no son marxistas. Entonces hay que aceptar que la crítica jurídica marxista es una parte importante, muy importante, yo me dedico a ella. Es una parte importante de la crítica jurídica, pero no es el todo. Y eso es lo que explica, por ejemplo, que colegas que provienen del cristianismo directamente, en este caso de la teología de la liberación, como se ha visto aquella varias veces con el profesor de la Torre Rangel, también hacen crítica jurídica, interesándose no tanto en la mercancía, pero sí interesándose, por ejemplo, en el derecho que brota del pueblo y en el pluralismo jurídico.
y en el uso alternativo del derecho, que son cosas de las que se ocupan algunos juristas, sin necesidad de ser marxistas, pero tienen un peso crítico muy importante respecto de la organización política del país. Un ejercicio que tendremos que hacer nosotros ahora, terminadas estas jornadas, es buscar si en las ponencias, en las intervenciones que hemos escuchado o que hemos leído, existe algún hilo conductor que nos pueda decir, esto es la crítica jurídica, ¿no? O simplemente va a ser que, o para terminar diciendo, bueno, la crítica jurídica es una expresión indefinida, que le da cabida ¿a qué le da cabida? Bueno, tal vez a las inquietudes renovadoras, revolucionarias de algunos juristas, tal vez es eso. Pero tendremos que investigarlo. Si llegáramos a encontrar que hay un hilo conductor de todas las cosas que hemos oído y hecho y leído, entonces podríamos decir con toda tranquilidad de que hemos creado una disciplina nueva que se llama crítica jurídica, que por ahora no es una disciplina, sino me parece una propuesta teórica. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con los movimientos sociales? Retornando a lo que decimos al principio, ¿no? Yo pienso que a fuerza de querer hacer crítica jurídica, nos hemos concentrado tanto en los libros, en la tarea académica, en la tarea de la enseñanza, de la producción científica, que nos hemos olvidado, hemos teorizado menos el papel que juega el derecho en los movimientos sociales. Me parece que hemos reflexionado menos sobre otras cosas, en el hecho de que todo movimiento social se produce en un espacio jurídico. Los movimientos sociales se notan en las pancartas, ¿no? Es decir, siempre los movimientos sociales son el derecho a, creo que Margarita lo estaba destacando, ¿no? Es el derecho a, queremos el derecho al agua en los fraccionamientos, en los barrios, ¿no? Tenemos derecho al agua, tenemos derecho al pavimento, tenemos derecho a la electricidad, tenemos derecho a lo que se nos ocurra. Y eso es un espacio de lucha jurídica, porque luchamos contra el Estado y las formas estatales, una de las cuales es el derecho. El derecho al agua no es tanto una cortapisa, o el derecho a no ser torturado, no es tanto una cortapisa al Estado, sino que es una estrategia del Estado para hacernos creer que no nos van a torturar. Para eso, y nos garantiza eso con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, aquí hay un espacio de lucha, una lucha que tiene ribetes jurídicos, no solamente jurídicos, por supuesto, pero es un espacio de lucha en la que necesariamente tienen que participar abogados, y participan. Todos los movimientos sociales tienen abogados. Eso es una constante. De esos pocos abogados que quieren poner su profesión al servicio de las luchas populares, sí los hay, por supuesto los hay, y yo creo que todos ustedes lo harían o lo hacen. Y a eso también tendremos que llamarle crítica jurídica, aunque tal vez alguien diría, pero no es una actitud académica, no es una actitud científica. Bueno, tal vez no, pero es una crítica propia de la praxis, ¿no? Una praxis crítica de los abogados. Y me parece que esto último es lo que anuda la crítica jurídica académica con los movimientos sociales, como se prometía que íbamos a hablar hoy. Creo que mejor podemos discutir si es necesario. Y yo llegué hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, doctor. Y bueno, una aclaración, ¿no? Porque creo que si podemos organizar estas conferencias, porque sabemos la tarea que tenemos por delante, ¿no? No solo nosotros, sino pues seguramente quienes vendrán después de nosotros.
y también para estar a la altura de su esfuerzo, que es lo que nos permite colaborar con usted y hacer la conferencia. Y creo que esto lo hago, pues además, ¿no? Recordando lo que fue el primer panel de homenaje, ¿no? Que su obra, su práctica, su forma de ser deja huella, ¿no? Y por eso también es que logramos conformar un grupo bajo su coordinación, que sigue siendo, yo no sé si hay un compañero aquí, no creo, ¿no? Que piense que no es necesaria. Yo creo que al contrario, ¿no? Es todavía más necesaria ahora que antes. Bueno, pero a ver si abrimos a comentarios. Aquí lo había pedido. Sí. Bueno, buenas noches a todos. Y yo voy a hablar, espero no polemizar. Y tengo acá a mi abogado de defensa, doctor Carlos Rivera, ¿no? ¿Cierto? Porque creo que en la bellísima, profunda y contundente diálogo que tuvimos ayer, al final de la tarde, la noche, no sé si algunos se quedaron con la impresión de que estaba yo asumiendo una posición de un fundamentalista latinoamericano, ¿eh? Si esto lamento, ¿no? Porque en la verdad, repito, no estoy negando la modernidad, el iluminismo, los clásicos y la cultura occidental. Lo que pienso es que tenemos nosotros aquí en América Latina plantear una concepción crítica, una crítica jurídica con una perspectiva latinoamericana, con la nuestra identidad, con nuestro perfil, ¿cierto? Podemos nos apropiar de autores de clásicos importantes, pero nos alimentarmos, ir más allá, utilizarmos, pero en un sentido crítico y crearmos las nuestras corrientes, nuestros pensamientos, aquello que es importante para nosotros, para nuestra realidad latinoamericana, ¿sí? Bueno, yo quería, a partir de este panel muy interesante sobre los movimientos sociales, poner una reflexión, no es una pregunta, y sería, ¿es posible vincular, hacer la aproximación en un derecho crítico y los movimientos sociales? Creo que esto es un poco difícil si partimos de la idea de que el derecho no es crítico en su naturaleza, en su tradición, principalmente occidental. El derecho no es para mí crítico, pero puede se cambiar en una estrategia de recuperación y ser una estrategia de la emancipación, pero no es crítico. Mas ¿de qué forma podemos pensar un derecho crítico? Porque ese derecho occidental es un derecho que fue construido en el siglo XVIII y XIX arriba de presupuestos de la tradición capitalista, burguesa, liberal, individualista. Es un derecho esencialmente individualista, donde tiene como objeto, primero, la propiedad privada. Entonces, ¿cómo pensar un derecho crítico? Pienso que esto es posible si vamos a desplazar la cuestión para el mundo contemporáneo, el final del siglo XX, o sea, introducir en este derecho tradicional, liberal, individualista, los sujetos colectivos. ¿Por qué? Porque el derecho clásico es un derecho individualista centrado en un sujeto de derecho individualista, abstracto, metafísico, cartesiano. Hay que buscar un otro derecho, y ahí sí un derecho crítico, que va a integrar la concepción de un nuevo sujeto histórico, de un nuevo sujeto colectivo. Y ahí entra, para mí, los movimientos sociales, ¿no? Los movimientos sociales como potencialidad de resistencia, como potencialidad de lucha y como posibilidad de una nueva fuente de derecho, una nueva fuente de juridicidad. Pensar los movimientos sociales como una nueva fuente de juridicidad, ¿no? Esto puede escandalizar a los formalistas, los que tienen una visión convencional, pero ¿qué tipo de nuevo sujeto colectivo? Podría decir que estos nuevos sujetos colectivos se proyecta en la materialización contemporánea de los nuevos sujetos, de los nuevos movimientos sociales. Y ahí hago una distinción, ¿no?, que puede generar polémica.
que es los viejos movimientos, ¿no?, sociales, los movimientos que van hasta los años 60, quizás 70, que luchaban mucho por la cuestión, digamos, de mejores condiciones de trabajo, movimientos clasistas, ¿no?, la discusión capital, trabajo y todo eso, ¿no? Pero a partir de los años 80 va a emergir un nuevo sujeto colectivo, los nuevos movimientos sociales, que podríamos considerar como pluriclasistas. No se identifica apenas con la clase trabajadora. Estos nuevos derechos son ahora derechos vinculados a la lucha en la sociedad por el feminismo, por la cuestión del género, por la cuestión étnica, por la cuestión de las mejores condiciones de vida, por la hambre, ¿cierto? Los derechos de los niños, los derechos de los afrodescendientes, los derechos de los que sufren la explotación sexual, los derechos de los vecinos, de los movimientos barriales, y todo eso es un nuevo surto de que se podríamos decir nuevos movimientos sociales. Y ahí sí se puede pensar un derecho crítico, porque estos nuevos derechos sociales pueden ser considerados como sujetos de derecho. Van por su identidad propia, por su lucha, por enunciar derechos y articular derechos, nuevos derechos, frente a las demandas de la sociedad. Ellos pueden ser entonces configurados como nuevos sujetos colectivos de derecho. Un nuevo tipo de sujeto de derecho, que son los nuevos movimientos sociales, los sujetos colectivos, ¿no? Entonces, estos nuevos movimientos van a inaugurar una nueva forma de hacer política. No más de la política representativa, de buscar siempre al Estado, pero ahora de reivindicar, de luchar y crear sus propias ciudadanías, sus propios derechos. Inaugura una nueva forma de hacer ciudadanía, una ciudadanía colectiva, ¿cierto? Entonces, esto se impone como una legitimidad por su lucha social, ¿no?, comunitaria, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son los fundamentos de esos nuevos derechos sociales que implementan derechos? ¿Sí? Yo diría sí que las necesidades son un tema muy interesante y muy rico para se trabajar. Estos nuevos derechos están luchando para materializar necesidades básicas, que hay un amplio espacio de lo que sean necesidades materiales, psíquicas, culturales, etc., etc. Mas creo que en contextos como la América Latina, las necesidades por materialidad, por calidad de vida, por la cuestión de la justicia social, sin duda es un objetivo esencial de estos nuevos sujetos colectivos de derechos. Estos se legitiman, crean una nueva forma de hacer política, ¿sí?, y abre la perspectiva para un derecho crítico, Y también, sí, hace una revolución en el sentido de, digamos, introducir un nuevo paradigma de fuentes de juridicidad. No las fuentes clásicas del Estado, pero ahora la fuente del derecho está en el poder comunitario, en la sociedad, en las luchas sociales, en los movimientos, en sus luchas. Entonces me parece ahí, y ahí la importancia de ese panel de clausura, de introducir, junto con la crítica jurídica, la discusión de los nuevos sujetos colectivos y el papel y la importancia fundamental para una nueva cultura jurídica de los movimientos sociales. Sí, movimientos que hoy, por ejemplo, en América Latina, movimientos indígenas, los movimientos de los afrodescendientes, de los campesinos y de diferentes especies, ¿no? Entonces, creo que sería esta la mía breve reflexión, ¿sí?, de que tenemos que tener en cuenta que hay que buscar también nuevas formas de fuente de juridicidad. Y creo que los movimientos sociales tienen un papel fundamental para un nuevo paradigma, ¿no?, ¿cierto? Yo creo que sería esta breve consideración, porque ahí sí se puede hablar de un derecho crítico, a partir de que ese derecho crítico sea producto de las luchas sociales, de las relaciones sociales, ¿no? No más un derecho de arriba para abajo, más de abajo, construido a partir de abajo, ¿no?, de los movimientos, de las luchas, de una permanente creatividad, ¿no?, ¿cierto? Entonces, en ese sentido que quería poner, y para finalizar mi intervención,
tomar la libertad, con la permisión del doctor Oscar Correas y del grupo de crítica jurídica, que quiero también parabenizarlos por todo, por estos 3 días. Quería aprovechar la oportunidad para dejar la invitación que vamos a continuar, ¿no? La tercera jornada, que empezó la primera en San Luis Potosí, ahora aquí, y la tercera va a concluir en este año en Florianópolis, en el Brasil. Están todos invitados para ir al Brasil, ¿cierto? No tengo recursos para proporcionar, más que todos están invitados para ir y continuarmos con esa lucha por la crítica jurídica, pero una crítica jurídica, a mi juicio, latinoamericana, ¿cierto? Gracias. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Con ánimo de polemizar. No. Yo creo que estoy de acuerdo en la mayor parte de lo que acaba de decir. Sin embargo, me parece que es muy importante aclarar 2 cosas que tienen que ver con la noción de movimiento social y de nuevos movimientos sociales. Hay una discusión muy larga sobre eso y posicionamientos teóricos y políticos en torno a eso. Y pareciera que los nuevos movimientos sociales son nuevos porque además son nuevos sujetos sociales, y en realidad no son nuevos sujetos sociales, están allí desde hace muchos años, ¿no? Desde hace muchos ciclos de protesta. Pero sobre todo, los nuevos movimientos sociales no son necesariamente, no están al margen del liberalismo.